Saludos amigos, amigas, seguidores de la red Pío 12 en el departamento de Potosí y en todo el país. El gobierno ha anunciado que se va a modificar la ley de minería y ha manifestado que esta siguiente semana enviará su propuesta de modificación de ley minera a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Revisando la historia, hay como cuatro normas mineras en el país, una de 1880, otra de 1965, otra más de 1997 y la última del año 2014. Gran parte de ellas eran liberales, pero las últimas dos son prácticamente, diríamos, con mayor control del Estado. Hoy queremos conocer la visión del ingeniero Epifanio Mamani. Él es decano de la Facultad de Ingeniería Minera en la Universidad Autónoma Tomás Frías. Por su experiencia, su conocimiento, es que le hemos invitado para analizar esto que es importante para todo potosino y potosina. No nos imaginamos que un potosino no conozca esto por la importancia de la minería, porque Potosí continúa siendo un departamento minero. Tenemos que conocer y tenemos que decir nuestra voz en relación a la problemática minera. Ingeniero Epifanio Mamani, bienvenido a Radio Pío 12. Un abrazo tenerlo en esta red. Muchísimas gracias, Juan Carlos, el complacido yo soy, porque me permite, mediante estos medios, sociabilizar un tema que es muy importante, no solamente para la región de Potosí, sino para el país. Bien. Bueno, ingeniero, la primera consulta, la primera pregunta. El gobierno dice que hay que modificar la ley minera porque necesitamos inversión. Hacía una comparación entre la minería peruana, la minería chilena, que mueve 10 o 20 o 30 veces más de inversión en minería y los beneficios son mayores en relación o en comparación a Bolivia. Y lo que ha anticipado el gobierno dice, vamos a tener más inversión para la minería. ¿Qué dice usted en relación a la necesidad o no de modificar la ley de minería que data del año 2014? Bueno, yo creo que no hay que modificar la ley, sino hay que derogar y presentar un nuevo anteproyecto de ley que nos permita realmente ubicar al país como un país minero y competitivo, como lo ha dicho Juan Carlos, a nivel latinoamericano, en donde vienen las mayores inversiones para minerales, caso Chile, Perú y últimamente Argentina, ¿no? Que sobrepasan, por ejemplo, en el caso de Perú, más de 35 billones en exportaciones por año y Chile está por los 60 billones, que es más o menos el soporte del 50% de la economía chilena, ¿no? Y en Bolivia nosotros estamos hablando por la alta cotización como fuera algo espectacular que este año vamos a exportar. Si bien exportábamos 3.000, más o menos 3.000 billones de dólares, este año a los 6.000, el doble. Eso no significa muy competitivo frente a los otros países, Juan Carlos, como usted lo ha dicho. Bien, por favor, detallaremos un poco más el término que usted menciona. Hay que derogar. Significa borrar la actual ley y sobre ella incluir una nueva ley minera. ¿Qué significa lo que usted acaba de decir, ingeniero? Sí, efectivamente. Para atraer inversiones tenemos que tener una ley competitiva. Y la ley 535 se ha convertido en una camisa de fuerza, comenzando por la constitución política del Estado, que es la ley de leyes que debe regir en un país, ¿no? En uno de los artículos, no es- creo que es en la 349, donde dice donde toda la cadena productiva minera debe estar administrado por el Estado. ¿Qué quiere decir? De que el Estado, en vez de fiscalizador, se convierte en administrador de la producción minera. Y eso es lo que ha ido nacionalizando en los 20 años las empresas privadas y ahora el Estado, esas empresas en estos 20 años, los ha convertido en empresas de baja productividad y en algunos en quiebra. Si bien algunos todavía tienen una productividad limitada, que pudieran tener mucho más, pero no lo tienen porque
La administración estatal en los últimos tiempos, en vez de ir adelante, ha ido fracasando. Y si nosotros hacemos una investigación histórica de las inversiones, estamos hablando que en el país inversiones así grandes privadas no han venido tipo San Cristóbal. Hay por ejemplo, un proyecto en Potosí y otro en Oruro que están frenados por la seguridad jurídica y social. En el caso de Potosí, el proyecto Alcira, que es un proyecto de plata con una inversión estimada de 450 millones de dólares, que pudiera en este momento, por la alta cotización de minerales, beneficiar a los departamentos y a las alcaldías de donde está la jurisdicción de este yacimiento. En el caso social, por ejemplo, este proyecto generaría 500 labores directas y 2.000 indirectos. En esta época de crisis, donde la minería se convierte en la palanca principal para reactivar nuestra economía, Mm. porque es la industria que nos genera divisas de disponibilidad al exportar, lo que no ocurre con otros rubros de la industria, Juan Carlos. Bien. Ingeniero, ¿a usted le parece importante esto que le voy a mencionar o le parece un detalle menor? La actual ley minera dice que se reconoce a tres operadores mineros: la minería cooperativizada, la minería estatal y la minería privada. Los tres tienen la misma jerarquía, los tres deben tener las mismas condiciones de igualdad en la explotación minera. ¿Le parece que eso habría que mantener o es un detalle menor e irrelevante en la Mire, nueva esto ley minera? es muy lírico, porque las condiciones en que se genera la empresa privada es diferente a las condiciones que realiza la empresa estatal y y las organizaciones cooperativizadas, ¿no? En el caso tributario, por ejemplo, las cooperativas solamente pagan eh, la regalía, ¿no? La empresa estatal, en la mayoría de los casos, no son empresas productivas, sino son empresas sociales. Un ejemplo, por ejemplo, Guanuni, que tiene me parece, más de 2.000 trabajadores para una producción de 500 toneladas de producción, lo cual si se hace una reingeniería mecanizando, esto podría disminuir en la parte de generación de trabajo y hacer más rentable y productivo esta empresa, ¿no? Si no Mm, hubiera habido la cotización de minerales últimamente en el mercado internacional, hubiesen mm. quebrado muchas empresas nacionalizadas. Ahora, en el caso de las cooperativas funcionan informalmente, porque han crecido muchas cooperativas ilegales que ni siquiera pagan regalías, ¿no? Entonces, tiene que haber una nueva ley de cooperativas que formalice estas labores que son ilegales para el beneficio de las regiones de donde se extrae estos minerales y beneficie mucho más a la región y al país. Con lo último que acaba de decir, le tomamos la palabra, ingeniero. ¿Cómo tendría que ser entonces la ley, la norma en relación a los operadores mineros para que esto no sea lírico, como usted dice? Bueno, una política minera es la que regula cualquier actividad minera en un país. Por lo tanto, los pilares fundamentales que debe tener esta ley tiene que ser, uno, la más importante, que en esta ley debe haber una política de prospección, exploración, que permita hacer nacer nuevas minas. En los 20 años no tenemos una mina nueva. Si las actividades que realizan la empresa privada, a excepción de San Cristóbal, que ha sido ya generada más antes de los gobiernos socialistas, no tenemos otro proyecto porque no ha habido políticas de prospección, exploración. Y eso también se ha reflejado en la carencia de combustible gas, que no ha habido políticas de exploración. Y si nosotros no hacemos esta política
bien definida con incentivos y atractivos para esta fase de inversión, vamos a hacer solamente una minería informal y una minería incipiente en el sector estatal y muy pocos proyectos en la parte privada. Entonces, es muy importante reformar y tener una nueva política en el país de prospección, exploración para los minerales. ¿Qué tendría que decir o cómo tendría que ser la nueva ley minera en esto de la cadena minera productiva? Usted ha señalado, ha observado de que el control y dirección de la cadena minera productiva recae en el Estado y eso no ha sido efectivo, dice usted. ¿Quién tendría que dirigir esto, controlar esto, la prospección, la exploración, la explotación, la comercialización, la industrialización? ¿Tendría que dirigir el Estado? ¿Cómo tendría que ser esto? Mire, el Estado no tiene capacidad de inversión, no tiene tecnología, por lo tanto, no debería ser el directo responsable de la producción de la cadena productiva. La ley tiene que abrirse para inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Y una ley, como usted dice, tiene que ser competitiva con los países vecinos para que inversiones de semejante magnitud que hay en estos otros países lleguen a nuestro país. Y dentro de ellos es muy importante, reitero, la seguridad jurídica, la seguridad social, un régimen competitivo, incentivos para la prospección y exploración y un aspecto que yo digo que es vital, cambiar los contratos administrativos y volver a las concesiones mineras. En el único parte del mundo existen los contratos administrativos donde el beneficio se lo lleva el Estado más del 50% con el criterio socialista, quien nada beneficia para que vengan otras inversiones, porque pagando los tributos establecidos y todo, en el mejor de los casos con esta ley, el inversionista se lleva entre un 10 al 15% de utilidades. Y eso no es, mientras que en otros países están por los 25, 30, 35 de todas las utilidades. Entonces, yo le pregunto, si usted es empresario, ¿dónde va a querer invertir? Y yo le doy las tres opciones, ¿no? Mm. Un país que no tiene seguridad jurídica, no tiene una ley competitiva, mientras otros países te lo dan todo eso, ¿no? Es Bien. una lógica simple, ¿no? Entonces tenemos que reformar toda la política minera en nuestro país. Bueno, quisiéramos que profundice esto, ingeniero. ¿Por qué es mejor concesión minera a contrato administrativo minero? La última ley dice ya no hay concesión minera, sino contrato administrativo minero. ¿Por qué es mejor una concesión que un contrato? Mire, en la minería grande se necesitan millones de dólares y un solo empresario no tiene el bolsillo lleno pues para hacer inversión de semejante magnitud. Hacen consorcios y en la alternativa más positiva hasta inscriben en la bolsa de valores para cotizar y acumular todo la economía, el dinero que se necesita para un proyecto. Y además a usted lo da el derecho propietario para que tú puedas hacer todas estas acciones y tener un capital suficiente para hacer una operación de clase mundial donde el beneficiante sea el pueblo boliviano. Por otra parte, en la ley también hay que trabajar para otro tipo de incentivos aquellas empresas, esto ya está fuera de la minería, ¿no? En la industrialización. Es decir, si nosotros producimos, por ejemplo, zinc, tenemos una planta de refinación, lingotes de zinc. Esto nos puede servir para la industrialización, por ejemplo, del acero. El acero, así como acero, no tiene valor tanto económico. Tiene que ser un acero galvanizado. Y el acero galvanizado necesita de una capa de zinc para que no se oxide y tenga mayor tiempo de durabilidad del acero. Entonces, Mutum
si tenemos nosotros la materia prima para la galvanización, va a ser competitivo. Y si no lo hace, esto va a ser fracaso. Entonces, toda la cadena productiva tiene su importancia y cada elemento de mineral también tiene su importancia para la aplicación de la industria. Entonces, estamos muy lejos de ser una minería del modelo que practican otros países, de un modelo de desarrollo sustentable. Ahora bien, por favor, detengámonos en industrialización y pago de regalías mineras e impuestos. La industrialización, ¿cómo se anima usted a proponer la industrialización? La actual ley minera señala que el Estado tiene que dirigir esto, lo cual no se ha logrado, se ha fracasado en este objetivo. ¿Cómo tendría que ser la industrialización en la nueva ley minera? Mire, yo le digo, el gobierno quería industrializar el litio sin tener un proyecto de producción de la materia prima y dar incentivos tributarios porque la industrialización ya no está en la cadena productiva, ¿ya? Se tiene que trabajar con otros ministerios, con el Ministerio de Economía, de Industria, para hacer unas leyes que estén dirigidos a la industrialización de los metálicos, ¿no? Ese es un factor que hay que considerar. En el segundo tema, nosotros tenemos la posibilidad de hacer la industrialización teniendo la materia prima, pero los incentivos, yo le digo y lo reitero, hay que trabajar con otros ministerios, ¿no? Pero lo primero, si no tiene la materia prima, como en el caso del litio, ¿cómo va a pensar en industrialización? Sino lo que hay que hacer es primero optimizar la cadena productiva de los minerales. Ujú. Regalías mineras e impuestos. Las regalías señalan, muchos críticos, que se han fijado en relación a parámetros de antes del 2006, incluso mucho más antes de aquello. Los minerales han subido tanto que, por ejemplo, el oro o se cotizaba en $600 el año 2006, que habría servido como parámetro para la regalía minera actual. Hoy el oro está en más de $4.000 la onza Troy. Lo mismo pasa con el estaño, ha subido, con la plata, el zinc, en fin. ¿Qué propone usted? ¿Una regalía minera fija como hasta ahora? ¿7% para el oro, 5% para el estaño sobre el valor bruto de la producción? ¿O una regalía minera móvil? ¿O tal vez alguna otra alternativa? Mire, este es un tema interesante y lo agradezco por la pregunta. Muy poca gente está capacitada en hacer este tipo de propuestas. La regalía tiene dos variables muy importantes. Uno, que usted lo ha dicho, la cotización internacional de los minerales. El otro parámetro es el costo de producción, ¿ya? Cuando estaba el oro en 600 era otro costo de producción que el actual, el que tenemos, ¿no? Entonces hay que hacer un modelo econométrico para ajustar. En ese que estoy de acuerdo. Debe haber una banda de un límite inferior en la alícuota que dice la ley 535 y una alícuota superior cuando los minerales, de acuerdo a proyecciones, alcanzan valores altos como el que estamos. Si usted se fija en la ley 1777 y en la ley 535, la parte de regalías están con las mismas alícuotas, casi la mayoría. Entonces, hay que actualizar. ¿Para qué se fija, digamos, una regalía mínima? Para que cuando baje la cotización, muchas empresas no paralicen, hasta no se paga cuando se baja de ese límite inferior, porque están trabajando en el punto de equilibrio de su economía. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, ahí evitamos a que haya paralización de operación minera. Y en algunos casos se ha dado incentivos a la minería chica cuando yo estaba de autoridad, porque no cubrían los costos de producción y no pagaban regalías, pero se los daba unos incentivos económicos de acuerdo a cálculo técnico, matemático, cuánto debería ser
la subvención a las cooperativas mineras. Y ahí encontré una información realmente sorprendente. Muchas cooperativas presentaban 2.000 afiliados, pero los que eran verdaderamente cooperativistas no pasaban el 20% porque eran los que tributaban a su cooperativa, gozaban de los beneficios y los demás eran contratados como mano de obra, la explotación del hombre, ¿no? Entonces, aquí hay que trabajar técnica, políticamente, para hacer una ley que realmente sirva al país. Ujú. Bien, le hemos entendido. A cotizaciones altas, regalías altas, a cotizaciones bajas, regalías bajas, pero también hay que manejar el parámetro del costo de producción, no solamente en la cotización internacional de los minerales. Le entendemos, ingeniero. En cuanto a impuestos, se menciona que el impuesto mayor, el impuesto a la utilidad, IUE, impuesto a la utilidad de empresas, es de un 25%. Y si las cotizaciones son altas, a eso se debe sumar un 12,5% más. ¿Qué dice usted al respecto? Claro, es el impuesto complementario a la minería, ¿no? Mm, Y me parece en un país es el único que existe este impuesto complementario. En los otros países no se los recarga. Yo le pongo una pregunta a usted. ¿Otras empresas pagan impuesto complementario? Ninguno, ujú, ninguno de la industria. ¿Mm? ¿Y mm. por qué a la minería? Tal vez por lo que explotan la materia prima no renovable. Podría ser un justificativo, pero que lo demuestre, ¿no? Entonces, yo creo que el impuesto complementario a la minería debería desaparecer, Mm. porque es en la única parte del mundo que se cobra este impuesto. Bien. Finalmente, ingeniero, medio ambiente. La actual ley minera dice que hay que adecuar la minería. Le pido un favor, ingeniero, mire, lo ha subido un poco la cámara, le pido bajarle un poco la cámara, solamente veo la mitad de su rostro. Bájelo un poquito la cámara, por favor. A ver, Un poquito. Ah, ahí ahí, ahí. Perfecto, perfecto, ya, está perfecto, muy bien. perfecto. Está bien, perfecto. Ingeniero, la consulta es la ley de medio ambiente. Cuando uno lee la ley minera, dice, está bien, esto respeta y equilibra la explotación minera con los derechos de la madre tierra, pero en los hechos, en la práctica, no está ocurriendo esto. No ocurre esto. ¿Cómo hacer una ley minera que realmente en el ejercicio de la explotación minera se respete los derechos de la madre tierra y no se tenga los problemas de hoy? Por ejemplo, en el departamento de Potosí hay mucha contaminación por explotación minera. Bueno, yo ya le he dicho que la minería informal es la que más contamina. Nosotros tenemos toda una legislación completa, pero no tenemos departamentos en la estructura del Estado nacional, departamental y regional. De acuerdo a la ley, mire, tenemos primero la ley 1333, la ley de medio ambiente. Ujú, Tenemos su reglamento a la ley del medio ambiente. Y en minería se ha avanzado mucho más. Tenemos el reglamento ambiental para actividades mineras. Y esto está acompañado por las guías técnicas, cómo manejar el agua, cómo manejar los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero donde está la debilidad es que el Estado no tiene, o el Ministerio de Medio Ambiente, consolidado una dirección sólida que pueda hacer cumplir la ley. Aquí no cumplen en Bolivia la ley, ¿no? Solamente exigen a las empresas privadas, pero la minería cooperativizada, la minería eh, de, estatal, no lo cumple. Ahora, usted que vive por el norte de Potosí, ¿cómo descarga Guanuni sus cosas? mm, Arriba donde quieran. El Estado no cumple. Ahora, ¿quiénes deben controlar? La autoridad departamental para regular el cumplimiento de la ley es la gobernación. Y la gobernación tiene una unidad de medio ambiente que son dos personas. No tiene ni un laboratorio. Usted no puede detectar con la vista si el agua o la atmósfera está contaminada. Tiene que hacer monitoreo, llevar al laboratorio, comprobar si está dentro de los límites permisibles que fija el reglamento para actividades mineras, ¿no? ¿Y mm, quién es, digamos, el fiscalizador? Son los municipios.
Ahora le pregunto, el municipio de Siglo XX, si tiene un departamento de medio ambiente, tiene su laboratorio, tiene sus expertos, no lo tiene. O ha hecho monitoreo cada semana de cada operación y ha publicado para decir que está contaminado. Entonces, mire que hay falta de cumplimiento de las leyes. Yo en mi gestión he tenido la oportunidad de producir el reglamento para actividades mineras con la cooperación de un proyecto de Canadá, específicamente en la Universidad de Quebec. Y es por eso que el país tiene ese reglamento para actividades mineras específicas. Bien, ahora bien, mire, cuando uno lee e interpreta la norma y ve la realidad, lo que uno ve es la incapacidad del Estado de poder controlar esto, de poder regular. Es verdad que a uno se exige y a la inmensa mayoría no. La Secretaría Madre Tierra de la Gobernación está llamada a vigilar, a controlar esto, pero se nota la incapacidad del Estado para que se cumpla la ley, para hacer cumplir la ley, para fijar sanciones y para corregir esto, ¿no? Frente a esta realidad, ha surgido una propuesta, no sé qué dirá usted, no sé si será sacar del mismo cuero las correas, pero por ejemplo dicen que de las regalías mineras tendrían que salir un porcentaje para la reparación de la contaminación ambiental. Hay una propuesta que se está manejando así. ¿Qué dice usted, ingeniero? De las mismas regalías tendría que salir un porcentaje de dinero, de recursos para reparar la contaminación ambiental, o únicamente hay que dejar que la ley se aplique y se cumpla y nada más. No, absolutamente no estoy de acuerdo, porque de acuerdo a la ley, el principio que dice el que contamina paga, ¿no? Entonces, si el gobierno hace una medida social, estamos volviendo al gobierno anterior, ¿no? Yo considero lo que falta, digamos, es de que el gobierno cumpla sus roles, las gobernaciones igual. Por ejemplo, yo en esta facultad tuve un curso de entrenamiento con una cooperación internacional de cómo obtener oro sin utilización de mercurio. Mm, Utilizando el mercurio, por ejemplo, utilizan buena cantidad de mercurio y recuperan apenas el 50% de oro y el grano fino no lo recuperan. Pero si entrarían a esta tecnología limpia gravimétrica, las recuperaciones pueden ser hasta el 80% y no necesita mucha inversión, ¿ya? Entonces el Estado tiene que también cumplir su rol para este sector de tipo social, que son las actividades mineras, de capacitar, orientar técnicamente de que sí hay tecnologías que pueden ser aplicables para este sector y las inversiones no son, digamos, grandes. ujú. Una inversión que tú haces en este tipo de tecnología con la alta cotización del oro se puede pagar en un mes. ¿Mm? Entonces, estamos con mucha tarea para trabajar y el Estado tiene que ser el que motive todas estas situaciones. Pregunta final. Mire, va a salir esta modificación a la ley y nuestra consulta es, deben, tendrían que participar autoridades y docentes de universidades de regiones mineras. Tendrían que participar en esta modificación comités cívicos de departamentos mineros, alcaldes de distritos mineros, diputados y senadores de regiones mineras y también pueblos indígenas originarios. Más o menos algo así como se ha hecho con la ley del litio que se está elaborando en el departamento de Potosí. ¿Qué dice usted? Bueno, hay que tener mucho cuidado. El Estado solamente ha socializado su anteproyecto con los actores, como usted lo ha dicho, pero los actores son los directos beneficiarios, pero el desarrollo sostenible del nuevo modelo de minería involucra también a la sociedad. ¿Y quiénes representan a la sociedad en la parte técnica, social, económico, como ente asesor?
son las universidades. Yo creo que es la obligación de que el Estado debería socializar con científicos técnicos que conocen el tema, ¿no? Porque ellos van a actuar imparcialmente, ¿no? Y a la sociedad boliviana, como ser la prensa, etcétera, ¿no? Que siempre puede haber opiniones interesantes. Entonces yo creo que el gobierno está equivocándose en presentar directamente, sin sociabilizar a estas instancias, un proyecto de ley al Parlamento y con seguridad que puede tener muchos problemas sociales en su aplicación. Ingeniero, y esto sí es lo ultimito, ¿se animarían ustedes como Universidad Autónoma Tomás Frías a presentar, o tal vez ya lo han hecho, una propuesta ante el gobierno en este contexto, en este momento que se está viviendo? Yo voy a hacer esta misma consulta a la Universidad Técnica de Oruro y a la Universidad Nacional Siglo XX, universidades que están en regiones mineras, porque lo que usted acaba de decir, es importante una mirada técnica científica y además propuestas técnicas científicas. Y de hecho, le toca a la Universidad Autónoma Tomás Frías. Bueno, mire, muy buena la pregunta. Nosotros ya tenemos el anteproyecto de ley. Lo que nos falta es compatibilizar con el Estado bajo argumentos sólidos, siempre pensando en el desarrollo de la región y el país y sacar de esta crisis económica, porque para nosotros el pilar fundamental para superar la crisis es la reactivación verdadera de la minería en nuestro país y especialmente en nuestro departamento, porque es el departamento que tiene los mayores recursos minerales del país. Un placer haber conversado con usted, ingeniero Epifanio Mamani. Un abrazo fuerte y sincero. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. La universidad ya de este día está en receso y volvemos el 28 de este mes y predispuestos a hacer el diálogo en un momento que usted vea conveniente, Juan Carlos. Felicitaciones por dar una oportunidad a la sociedad para que pueda enterarse de este sector de producción que es importante para el país y para nuestra región. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, amigos, amigas. Así hemos conocido la voz de un experto, de un entendido en minería. Vamos a hacer lo mismo con la Universidad Técnica de Oruro y también con algunos docentes de la Universidad Nacional Siglo XX. Un abrazo fuerte y buenas tardes. Hasta luego, ingeniero.